El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia consigna el significado de las palabras que titulan los comentarios que verteré en el texto que detallaré a continuación. Supina ignorancia, la ignorancia de lo que puede y debe saberse. Tonto, mentecato, dicho de una persona falta o escasa de entendimiento o de razón. Mentecato, fatuo, falto de juicio, privado de razón, de escaso juicio o entendimiento. Estupidez, torpeza notable en entender las cosas, dicho o hecho propio de un estúpido. Incompetencia, falta de pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o invertir en un asunto determinado. Perverso, sumamente malo, que causa daño intencionadamente, que corrompe las costumbres o el orden o estado habitual de las cosas. Lo anterior lo comento con el propósito de que usted, amable escucha, adecue los hechos y actos que ciertos personajes realizaron a los conceptos que mencioné con antelación y se puede apreciar cómo ciertos políticos elevan su ignorancia a la altura de un principio, haciendo o olvidando la crueldad o perversidad o bajeza de sus mentiras y calumnias. Como es sabido, por la difusión que se ha dado en medios de comunicación, se conoce la reforma legal que presentó el presidente de la Nación al Senado de la República para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que tiene relevancia nacional porque en un artículo transitorio se contempla la posibilidad de prolongar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 2 años más, que rebasan el plazo para el que fue electo. El señor licenciado Arturo Saldívar Lelo de la Rea, siendo ministro del Tribunal Supremo de Justicia, fue electo presidente del mismo el día 2 de enero de 2019 por un periodo de 4 años, que vencen el 31 de diciembre de 2022. Por lo que la reforma que ya se aprobó por las 2 cámaras del Congreso le prolongan su mandato y en consecuencia sería presidente hasta el 31 de diciembre de 2024. Lo anterior tiene relevancia por varios motivos importantísimos, destacando en primer término y como base argumentativa lo que la Constitución establece en el párrafo 4 de su artículo 97. Cada 4 años, dice la Constitución, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Como se aprecia, la reforma del Ejecutivo Federal en el tema relativo a la prolongación del cargo que se quiere dar al presidente de la Corte Saldívar en un artículo transitorio de la iniciativa de Marras es claramente inconstitucional, es decir, que no es conforme a la Constitución, pero además, como el caso que nos ocupa entraña una oposición abierta, manifiesta, indudable contra la propia Constitución que no requiere demostración, es evidente que tal reforma es anticonstitucional. Aquí no hay pero que valga, sobre todo que él o los autores intelectuales de la reforma y los materiales que la ejecutaron, senadores y diputados, reflejaron su ignorancia. Muchos manifestaron que no habían leído la reforma, ni mucho menos han de haber leído la Constitución, y claro es que ignoran lo que es la supremacía constitucional, supremacía que indica el nivel jerárquico superior en que se encuentra la Constitución, que no solo implica que el orden jurídico que de esta deriva deba de estar de acuerdo con ella, sino que además se reconoce a la Constitución como un complejo normativo con una jerarquía superior con todo el orden normativo positivo federal, local, vigente en el país. En abono a lo anterior, los senadores y diputados que aprobaron la reforma no se enteraron de que la propia Suprema Corte ha manifestado respecto de la supremacía constitucional y que desde 1917 ha sostenido en diversas ocasiones que la Constitución es la ley suprema de la Unión y a ella deben sujetarse todas las autoridades del país, que es la ley suprema de la nación y debe de ser obedecida sin obstáculos ni observaciones, que es la Ley Suprema de la República, que está por encima de todos los mandamientos y rige cualesquiera que sean las autoridades que en estos intervengan. Y en el año 2000 declaró, para que pueda analizarse si un ordenamiento es constitucional o no, debe plantearse su oposición con un precepto de la Carta Magna con el cual pone. La inconstitucionalidad de una ley surge de una contradicción con un precepto de la Constitución y no de oposición con leyes secundarias. La reforma también es importante porque la operación para llevarla a cabo, tanto por quien la suscribe como por quien la aprueba, refleja en manos de quien está el gobierno, que viola la Constitución flagrantemente, omitiendo analizar con serenidad y conocimiento lo que los mexicanos requerimos para aspirar a una vida mejor. Y una vida mejor es ver que nuestras autoridades no burlen la ley, porque al hacerlo no solo manifiestan incompetencia e ignorancia, sino también corrupción, a la que dicen combatir. Y si siguen aprobando leyes sin quitarles una coma, como a los proyectos, como sucedió con la ley energética, con la petrolera, con el control de la telefonía, con la sobrerepresentación en el Congreso, etc., violando la Constitución, no solo rebasaremos la autocracia en la que nos encontramos, sino que llegaremos lamentablemente a una dictadura, tiranía o maximato. Somos sabedores de que la reforma va a ser impugnada,
por los motivos anteriormente señalados. Sabemos que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes, como he dicho, han establecido la supremacía de la Constitución sobre cualquier ley secundaria y que en otras condiciones la reforma sería desechada. Pero es importante señalar que los ministros de la Corte son 11, que en la discusión de la acción de inconstitucionalidad que se plantee respecto de los artículos transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que se aprobó por el Poder Legislativo, que venimos comentando, debe el ministro Saldívar de excusarse de conocer el asunto. No lo puede conocer debido a que la reforma le beneficia. En tal virtud, el estudio del asunto estaría en manos de 10 ministros, 3 de los cuales son afines al titular del Poder Ejecutivo, lo que haría que esta reforma se convalidara, ya que para declararla inconstitucional se requiere de los votos de 8 ministros. O lo que es lo mismo, Saldívar seguirá ilegalmente en su cargo 2 años más. ¿Y la oposición qué hace en el Congreso? Los borregos morenos obedientes, obvio, es que sin conocimiento, sin conciencia ni voluntad propia, votaron como dijo una diputada. Yamier nos ordenó votar. Pero sus contrapaches oportunistas, los verdes, los apoyaron. Y los demás grupos parlamentarios y sus dirigentes nacionales, ¿qué hicieron? Dice la conseja popular que si se piensa mal se acertará. Y pienso que esa oposición servil cuidó las prebendas. Y esa conducta nos lleva de la mano a pensar mal, como ya lo expresé. El caudillo desde su púlpito mañanero dijo que no se reelegirá. Sin embargo, esa prolongación de mandato que se pretende otorgar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no será una tentativa para conocer reacciones y en un futuro también provocar una prolongación del mandato del Poder Ejecutivo. No reelección. Tentaciones no han faltado. Recuérdense a los presidentes Obregón, Alemán, Echeverría y Salinas. Ahí les dejo estas reflexiones y les exhorto a votar en junio por candidatos y partidos que impidan que caigamos en tiranías o perversas autocracias.